con nuestro próximo invitado. Un placer saludar a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Encantado de estar contigo y menuda tarde. Tarde cargadita de mensajes. Hemos escuchado a varios miembros de la FED, también del BCE. Enseguida te pregunto qué esperas del plan de inflación de Biden, que vamos a conocer en apenas 45 minutos. Pero si has podido ya leer algo del discurso o incluso escuchar a Joachim Nagel asegurando que hay indicios de que la inflación cobra impulso y de que el BCE no debería titubear, dice que debe subir los tipos en julio. Varios mensajes los que hemos escuchado de miembros del BCE en estas últimas semanas. También lo escuchábamos, el gobernador del Banco de España poniendo impacto al IPC, al déficit, de una subida de tipos. ¿Cómo estás viendo estas declaraciones? Agresivo Nagel, ¿hasta qué punto los halcones van tomando fuerza dentro del Banco Central Europeo? Yo creo que más que halcones tengo un poquito de retroceso. Más que halcones tomando fuerza, yo lo que estoy viendo es que el momento de la verdad se acerca. Llevamos mucho tiempo hablando de lo problemático que era la deuda, de lo difícil que era la situación que teníamos en España, y por hacer cuentas, si suben los tipos de interés en 100 puntos básicos, estaríamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de euros más de déficit, y a partir de ahí echar cuentas. Luego, además, la estructura del gasto público que se resiente. Y la única manera que hay de atajar esto, tanto en el corto como en el medio plazo, es el ingreso público. Ahora entramos en más detalle. La cosa es, me ha sorprendido, respondiendo a tu pregunta, Raquel, del discurso de Janet Yellen, varias cosas. Por un lado, que efectivamente ha reconocido que su política monetaria, dirigida directamente contra el gasto público, ha representado un aumento de la inflación, y luego en su discurso de pasada ha mencionado también las stablecoins, la digitalización como salida un poquito de toda esta locura. Sin duda, en los últimos meses parece ser que está reaccionando. Primero fue el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, y cada vez más estamos siendo conscientes de que estamos en un punto en el cual no hay vuelta atrás. Si subimos los tipos de interés, que irremediablemente, según ha dicho Nagel, parece que los vamos a subir de aquí a julio, lo único que puedo esperar en el corto plazo es, en general, recesión, y en el caso de España, además de la recesión, una situación estructural que va a ser muy difícil de soportar, Raquel. Ligando un poco con lo que decías de Janet Yellen, lo que te llamaba la atención de su discurso, y ya lo vinculo con eso otro que esperamos para las 5:30 nuestras, esa explicación, ¿no?, que va a dar Biden sobre su plan para atajar la inflación. Claro, hablamos mucho de la situación distinta en la que están Europa y Estados Unidos. En Europa con una inflación que tiene mucho que ver con ese componente energético, y en Estados Unidos también, pero menor. Y en Estados Unidos se vincula mucho también ese crecimiento de la inflación a esos cheques, a esa política de ayuda que se ha dado en el contexto de pandemia. En Europa era financiación, por así decirlo, para sostener el empleo a través de los ERTE, etcétera. En Estados Unidos se dieron esas ayudas directamente, lo que dicen que ha contribuido a elevar esa inflación. ¿Qué podemos esperar entonces del lado de la administración Biden? Se habla de reducir el déficit, de reducir costes de algunos programas sociales. ¿Tú qué esperas para lo que nos diga hoy Joe Biden? Pues habiendo escuchado a Janet Yellen hablar constantemente del déficit, la parte del gasto no creo que la vaya a tocar. Y como parece ser que ha adelantado Biden, lo que espero es que toque el ingreso. Se estaba hablando de 75 millones de familias a las cuales va a subir impuestos. Como bien comentaba Raquel, la política monetaria ultra expansiva que hemos vivido los últimos años desde el 2008, pero especialmente desde el coronavirus, lo que ha repercutido es que el dinero que se inyectaba, por un lado, en la economía, entrara a través de o bien tecnología o bien fondos de inversión en los bolsillos de grandes multinacionales tecnológicas. BlackRock gestiona 10 billions de activos. 10 trillions, 10 billones. La capitalización conjunta de Google, Amazon, Facebook y Microsoft también es igual a los 10 billones. Son una salvajada de cifras. En ese sentido, lo que es razonable es que las medidas de Biden representen una subida de impuestos en los que más tienen, que durante la pandemia son precisamente también los que más han ganado. Al final, la inflación es un impuesto para los pobres. Al final, los que más están sufriendo esto de la inflación son los que menos tienen, porque se encarecen bienes que son de primera necesidad. Y además, con lo de la inflación, Biden está teniendo unos problemas de popularidad enormes. Yo creo que lo que podemos esperar es que el foco lo va a poner en la subida de impuestos, repito, a los que más tienen en este caso.
Bueno, pues nos apuntamos esa actuación por el lado del ingreso, como nos decías. Vamos a ver qué nos dice a partir de las 5:30 de la tarde. Y mientras tanto, mañana vamos a tener precisamente dato de inflación en Estados Unidos. Estamos mirando con lupa, ¿no?, lo que nos digan mañana de ese dato de inflación. Lo que nos preguntamos es si crees que habremos llegado al pico de inflación ya en Estados Unidos, si a partir de ahora es una bajada. ¿Qué perspectivas ves en el frente de la inflación? A ver, la subida de tipos, sin duda, tiene que acabar afectando de un modo u otro a la inflación. No sé si mañana será el día que cambie, pero esto de la inflación tiene que ser algo absolutamente coyuntural, porque si no es imposible gestionar una economía en condiciones normales. O sea, la inflación es algo que nadie quiere que suceda. Y además la inflación, por definición, es un desajuste temporal, que si vamos solapando sorpresas una detrás de otra, pues probablemente no salgamos en ningún momento de este ciclo inflacionista. Pero ya hemos subido los tipos de interés y lo que probablemente espere es control de la inflación por un lado y la recesión en el corto plazo, porque al final, al subir la inflación, al subir los tipos de interés, en el caso de España, lo que estás haciendo es meterle una presión a los hogares por un lado y al propio gobierno, a la deuda pública por otra, que antes que después va a acabar reventando. Y en ese contexto de subida de tipos, en ese contexto de equilibrio, ¿no?, del Banco Central de Estados Unidos, que está buscando subir el precio del dinero para afrontar esa inflación, pero a la vez tiene que equilibrarse para no descabalgar demasiado la economía, a pesar de que podríamos ver ya muy pronto esas señales inequívocas de recesión. Me ha llamado la atención el último informe de estabilidad financiera semestral que ha publicado la Fed. Reconocía un deterioro de las condiciones de liquidez en los principales mercados financieros, en medio de esos crecientes riesgos derivados también de la guerra en Ucrania, de la inflación, del endurecimiento monetario. ¿De qué manera va también la Reserva Federal, mientras retira todos esos estímulos de la economía norteamericana, de qué manera va también a intentar que se sostengan de alguna forma esas condiciones de financiación? ¿Cuál va a ser en este caso el equilibrio? Era algo que también reconocía la propia Christine Lagarde en su última rueda de prensa. Se están endureciendo ya esas condiciones de crédito, esas condiciones de financiación. Se ha acabado la era del dinero barato, del dinero gratis de los bancos centrales, pero claro, esto va a ser un elemento más dentro de ese periodo de posible contracción económica hacia el que nos dirigimos. Sí, a ver, desde el año 2008 hemos visto cómo la base monetaria se ha multiplicado por 8. En el último año se ha vuelto a multiplicar por 2. O sea, la política monetaria se ha llevado a cabo con verdaderos manguerazos. O sea, los cheques han sido indiscriminados a todo el mundo. Yellen ha estado hablando de las stablecoins, ha estado hablando de digitalización. Lo que necesitamos, pensando en la política monetaria, es un mayor control. Se retiran los estímulos, pero los bancos centrales siguen preparados con flexibilidad para, en todos aquellos puntos donde sea necesario, volver a inyectar liquidez. O sea, hasta ahora, hablando en plata, la política monetaria se ha estado haciendo o bien con un trabuco o bien con una manguera, a base de manguerazos, y a partir de ahora lo que vamos a ver es cómo, en lugar de con una manguera, rociando de liquidez todo el sistema, se va a empezar a hacer con bisturí. Es decir, ¿se va a seguir inyectando liquidez? Pues yo creo que sí, especialmente si nos metemos en un entorno de inflación. Va a aumentar la mora. Nuestros bancos que han hecho deporte, que están muy saneados, pero van a seguir teniendo problemas. Y en ese sentido, con bisturí se va a seguir inyectando liquidez. Probablemente a los gobiernos también. No podemos dejar caer ni gobiernos ni bancos sistémicos, pero se hará con muchísimo más cuidado y espero que hayamos aprendido algo de los últimos 10 años. Pues Luis Garbía, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dice Joe Biden, vamos a ver qué nos dicen también el resto de miembros de los bancos centrales, que van a tener que seguir hablando esta semana, explicando, ¿no?, todo este contexto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Raquel, un verdadero placer.